bienvenidos a este nuevo episodio, al tercer episodio de Desnudando la verdad sobre los estilos de yoga moderno. Evidentemente estamos en el crepúsculo de Kali Yuga, como dice Alain Danielou en este nuevo libro que estamos leyendo, que se llama Mientras los dioses bailan, del cual les vamos a leer brevemente unos cuantos párrafos que denotan precisamente lo que está pasando en el mundo de hoy y, para nuestro interés en particular, lo que está sucediendo en el mundo del yoga. El libro dice: según la teoría de los ciclos que regulan la evolución del mundo, hoy en día nos acercamos al final de Kali Yuga, la edad de los conflictos, las guerras, los genocidios, las malversaciones, los sistemas filosóficos y sociales aberrantes, el desarrollo maléfico del conocimiento en manos irresponsables. Según el Linga Purana, dice el libro, son los más bajos instintos los que estimulan a los hombres del Kali Yuga. Eligen preferentemente ideas falsas. Los libros sagrados no serán respetados. Los hombres inmorales, irritables y sectarios. En la edad de Kali Yuga se propagan las falsas doctrinas y los escritos engañosos. Hombres viles que habrán adquirido un cierto saber sin tener las virtudes necesarias para su uso, serán honrados como sabios. Nadie podrá fiarse de nadie. Según el Vishnu Purana, las gentes de Kali Yuga pretenderán ignorar la relación de maestro y discípulo y la importancia de los ritos. En estos tiempos, el camino trazado por los textos sagrados se difuminará. Las gentes creerán en teorías ilusorias. Las gentes aceptarán como artículos de fe teorías promulgadas por no importa quién, y se venerará a falsos dioses en falsos ashrams. ¿Qué opinas, Fer? Sí, los falsos dioses son los directores de las escuelas de yoga y los falsos ashrams son las actuales escuelas de yoga. Digo eso porque usan textos sagrados, como dice ahí que va a suceder en Kali Yuga, y no es que la gente crea en falsas ideas. Yo creo que le hacen creer a las personas en falsas ideas, en falsos dogmas, engañándolos con teorías falsas, y usan esa forma de engaño para las personas, y usan esas teorías falsas acreditando a sus cursos y justificando sus cursos con estos textos sagrados. Por ejemplo, hay profesorados que enseñan yoga terapia. Y también no solamente profesorados, yoga terapia hoy día y yoga restaurativo hoy día está incluido en todos los programas de las escuelas de yoga, en todos. Yoga restaurativo, yoga terapia. Y estas escuelas, para acreditar sus profesorados de yoga terapia o yoga restaurativos, hablan de los sutras de Patanjali. Dicen que en los sutras de Patanjali está especificado la yoga terapia y el yoga restaurativo. Como podemos ver ahí en pantalla. Sí, y tú puedes leerlo, lo que dice exactamente y textualmente un programa de una escuela acreditada a través del marketing, no por valores propios, sino a través del marketing, de saberse vender muy bien y de engañar a la gente, diciendo textualmente lo que Alexa va a leer. Yoga terapia, derivada de la tradición yógica de Patanjali y del sistema de salud ayurveda,
se refiere a la adaptación y aplicación de las técnicas y prácticas del yoga con el objetivo de ayudar a que el individuo tome conciencia de los retos que presenta su salud en cualquier nivel de su condición y reduzca los síntomas, restablezca el equilibrio, incremente su vitalidad y mejore su actitud, es la faceta de la antigua ciencia del yoga que centra su atención en la salud y bienestar de todos los niveles de las personas, físico, psicológico y espiritual. La yoga terapia se enfoca en el yoga como método o camino de curación que proporciona el equilibrio al cuerpo, a la mente, a través de una comprensión empírica de la principal intención del yoga, el despertar del espíritu, nuestra naturaleza esencial. Son clases tranquilas donde se trabaja con elementos. Ahora. Muy bien. Ahora, por ejemplo, habla de las prácticas del yoga, ¿sí? Las prácticas del yoga y las técnicas del yoga. Y después habla del despertar del espíritu y de nuestra naturaleza esencial. Muy bien, ahora entonces, teniendo en cuenta eso, ¿no? que establece ahí como uno de los objetivos, analicemos el programa, ¿sí? El programa que propone y dice sustentar a el yoga terapéutico mencionado en los sutras de Patanjali. Habla de anatomía, fisiología y biomecánica avanzada, el programa, asanas adaptadas a cada patología, patología articular, psoas y pelvitrocanteros en los sutras de Patanjali, core y mula bandha en los sutras de Patanjali, en el yoga terapéutico que sustenta Patanjali, que Patanjali cuando define el yoga dice Chitta Vritti Nirodha, ¿sí? El cese de las fluctuaciones mentales. Y en el programa de yoga terapéutico que dicen que viene de la tradición de Patanjali, el último es postura y dolor. ¿Sí? Entonces, estamos evidentemente en la época y en la era de Kali Yuga, ¿sí? donde van a haber falsos gurúes, falsos ashrams, ¿sí? Y la gente no es que vaya a creer en falsas doctrinas, los hacen creer en falsas doctrinas, porque ellos mal utilizan y sacan de contexto todo para usarlo en su propio provecho. Y después es una tendencia universal, ¿sí? Que en los profesorados de yoga, en las escuelas de yoga, los grandes gurúes ahora son todos licenciados en kinesiología, en fisioterapia, en técnicas corporales y todo lo que tenga que ver con la salud, básicamente articular, no con la salud mental. Entonces ahí también están los falsos dioses y los falsos ashrams, ¿sí? Porque todas estas personas, que son varias, las que dirigen los institutos de yoga modernos hoy en día, tienen más títulos de otras profesiones que de yoga. Y entre estas, no solamente kinesiólogos, fisioterapeutas son los nuevos gurúes y los nuevos directores de las escuelas, sino también que los grandes emprendedores y los administradores de empresas, es decir, tienen más títulos de otras profesiones que de yoga. Y algunos de ellos no pisaron nunca la India. Ahora veamos Fer. Este es otro profesorado que de forma muy similar propone lo mismo, ¿no? Que en los sutras de Patanjali se habla sobre el yoga terapéutico que tiene que ver con el cuerpo, cuando realmente no es así. Los sutras de Patanjali, basados en la teoría del Samkhya, tienen nada que ver con el cuerpo y todo que ver con la mente y los elementos más sutiles. Entonces, veamos lo que dice aquí. El cuidado del cuerpo ha sido mencionado en diferentes textos de la sabiduría védica, incluso en los Yoga Sutras de Patanjali. Se dice lo siguiente en estos versos.
Los dolores que están por llegar pueden y deben ser evitados. En el siguiente verso afirma que desde determinar con el dolor, entonces el final de las aflicciones terminará. En el Ayurveda está mencionado constantemente cómo mejorar la calidad de vida para alejarnos del sufrimiento, así poder conquistar esos espacios internos sin estar pensando en nuestros malestares y culminar una vida espiritual llena de ananda, amor estático, por tu Ishtadeva o tu deidad que adoras en tu corazón. Terminemos ahí y veamos otra vez la descripción del programa, el contenido. Módulo 1, muñecas, codos, hombro, cuello. Módulo 2, espalda baja, estrategia de secuencia adaptadas para casos específicos. Rodillas, módulo 3, estrategia de secuencia adaptada para casos específicos, planificación de las clases. Isquiotibiales, cáncer, jaqueca, anatomía sutil, savasana, desórdenes menstruales, suelo pélvico, infertilidad. Nuevamente, ¿qué tendrá que ver esto con los sutras de Patanjali? ¿Qué tendrá que ver esto con el propósito real del yoga? Es decir, nuevamente, la gente, como dice este libro, la gente se aceptarán como artículos de fe, teorías promulgadas por no importa quién. Entonces, los profesores de yoga deben ser más responsables. No deberían engañar a la gente, porque los sutras de Patanjali no hablan sobre yoga terapéutico y cualquiera que los lea, porque probablemente no mucha gente los lee, pero cualquiera que los lea se va a dar cuenta enseguida que en ningún verso, en ningún sutra de Patanjali se habla sobre el yoga terapéutico para sacar el dolor de rodillas, dolor de muñecas, el dolor de espalda, el dolor de las caderas. En ningún verso. El dolor, la aflicción de la que se habla en los sutras de Patanjali son aflicciones existenciales. Y como dice Swami Satyananda Sarasvati, lamentablemente nuestra generación está sufriendo de una insuficiencia de entendimiento. Habla de cosas espirituales, pero está totalmente enraizada en la materia. Y esto lo podemos ver si vemos las propuestas de yoga moderno. Diluyeron, difuminaron totalmente lo que era una corriente filosófica y metafísica en una enseñanza postural para sacarse el dolor de rodillas, el dolor de muñecas, el dolor de cuello, el dolor de caderas, de espalda baja y todo lo que proponen estos cursos de yoga terapéutico que se amparan bajo los sutras de Patanjali, que no tienen realmente nada que ver. En realidad el que creó el yoga terapéutico, el que creó el yoga restaurativo, es el señor maestro B.K.S. Iyengar. Ese señor fue el que le empezó a dar al yoga un tinte restaurativo y un tinte terapéutico. Y la razón es porque empezó a utilizar elementos accesorios, sillas, bolsos, sogas, tacos, paredes, espaldares, caballetes, etcétera, 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 y de esa forma lo que una postura pasó a ser de un ejercicio estático de asana para cualquier practicante, la postura pudo ser adaptada con fines restaurativos, porque uno puede permanecer mucho más tiempo en la postura y en forma cómoda, y fue hecha con fines, empezó a poder ser utilizada con fines terapéuticos, porque había personas con discopatías importantes o distintos trastornos, y con la ayuda de los elementos pudieron hacer y restaurar su salud. Ahora, estas personas hoy en día dicen yoga terapéutico y que viene de los sutras de Patanjali. Y en los yogas y en sus cursos de yoga terapéutico y en sus cursos de yoga restaurativo no lo mencionan porque no están acreditados por ese sistema,
no lo menciona, hacen caso omiso y dicen que viene de los sutras de Patanjali. Y no es así, no es así. Viene del señor B.K.S. Iyengar, de los cuales estos profesorados de yoga con elementos, le llaman yoga con elementos, le llaman yoga restaurativo, le llaman yoga terapéutico, usan todas esas técnicas, pero las usan mal, porque no están acreditados ni fueron supervisados para usarlas. Por eso vemos aberraciones. Y una de estas aberraciones están acá puestas en la pantalla. Uno es el real, el sistema real, dado por una persona certificada, la que fue sometida a exámenes, la que estudió muchos años, no 200 horas para sacar un diploma de yoga terapéutico, estudió muchísimos años, 3, 4, 5 años, ¿sí? Evaluada por profesores, y podemos ver el criterio terapéutico o restaurativo que usa, los elementos, con otro estilo de yoga que hoy en día está siendo muy de moda, ¿sí? El Yin Yoga, y utiliza los elementos, no dice de dónde vienen los elementos, y los utilizan mal, porque no fueron capacitados para hacerlo. No tienen el criterio suficiente y no tienen la inteligencia suficiente, por eso colocan un bolso de la forma que lo colocan, ¿sí? Y esto de no mencionar o no reconocer quién crea un sistema, de dónde viene, cuál es el origen, tiene que ver con otra cita que está puesta en este libro y es una de las... No se respetará el linaje de los ancestros. No se respetará el linaje de los ancestros, ¿sí? Es una. La relación, las personas ignorarán la relación de maestro y discípulo. Es otra. Habrá confusión, habrá engaño, habrá oscuridad, y debido a eso no se respetará el linaje de los maestros, ¿sí? Porque si uno respetara el linaje de los maestros, estaría mencionando de dónde salieron todas estas cosas, de dónde salió el yoga terapéutico hoy en día, de dónde salió el yoga restaurativo hoy en día, y le estarían dando honores a esa persona. Y estarían utilizándolo en criterio a lo que esa persona enseñó. Y todo se va diluyendo en la época de Kali Yuga. Todo se va diluyendo de forma tal que un sistema creado por una persona termina siendo Yin Yoga. Ahora analicemos bien etimológicamente la palabra Yin Yoga. Yin es de origen chino, Yoga es de origen hindú. ¿Cómo hacen esa mezcla? No sé cómo hacen esa mezcla. Es como mezclar aceite con agua, ¿sí? Porque en el Yin Yoga, como le tienen que dar algún crédito, como los otros yogas terapéuticos, otros profesorados de yoga que hablan de yoga terapéutico o yoga restaurativo para justificar su enseñanza y darle un marco filosófico, dicen que viene de los sutras de Patanjali, el Yin Yoga habla del equilibrio de las fuerzas del Yin y de las fuerzas del Yang, ¿sí? Hablan también, para darle un marco filosófico y místico en el profesorado, hablan de los elementos, de la tierra, del agua, del fuego, lo relacionan con las posturas, y también para darle una connotación pseudocientífica, porque en realidad no es científica, es pseudocientífica, hablan de el tejido conectivo, la fascia, ¿sí? ¿Y eso qué es? Eso es engaño, es engaño. Para mi criterio es engañar a la gente, sustentando todas esas teorías que están atrás, que no tienen una gran base científica, filosófica ni histórica. Es algo realmente del Kali Yuga, y yo le diría algo muy light y muy New Age. Ahora, lo que estamos viendo a la izquierda, aquí,
es una profesora de Iyengar Yoga, del sistema que ideó BKS Iyengar, que usa sillas, bolsos, cinturones, bancos, paredes y varios elementos. Y la que estamos viendo a la derecha es una clase de Yin Yoga, que no sabemos quién la inventó. Sí sabemos quién la inventó, pero no importa quién la haya inventado. Lo que importa es que utilizan los mismos principios. Sucede lo mismo que sucedió con el Ashtanga Vinyasa Yoga de Pattabhi Jois, que por lo menos viene de los años 30. ¿Sí? De los años 30. Atrás hay un gran maestro que fue Krishnamacharya. Aparte es decir, Krishnamacharya era considerado un erudito en los Vedas, en los Upanishads. ¿Sí? Era un maestro escolástico de mucha sabiduría de la cultura hindú, y aparte, bueno, creó este sistema de yoga de Ashtanga Vinyasa Yoga. Después lo siguió Pattabhi Jois, ¿sí? Tiene un linaje, tiene una tradición, es físico, sí, es postural, sí, pero bueno, digamos que tiene una historia y tiene un sistema rígido, ¿sí? La primera serie, la segunda serie, la tercera serie, la cuarta serie. Esto no tiene un sistema rígido. ¿Sí? El Vinyasa Flow, ¿te refieres? Sí, perdón. El Vinyasa Flow no tiene un sistema rígido. Es una versión mucho más flexible, adaptada, que los profesores pueden usar su criterio. El Ashtanga Vinyasa Yoga, el Vinyasa Flow, ¿sí? El Vinyasa Flow es una versión mucho más light, mucho más suelta, ¿sí? No tiene linaje, no tiene maestro, no tiene creador. Con el Yin Yoga puede ser que haya un creador, ¿sí? No es relevante porque es un creador de los años 70 y era artista marcial, no era profesor de yoga. El Yin Yoga es lo que al Ashtanga Vinyasa Yoga y el Yoga Flow, el Yin Yoga le es a la Iyengar Yoga, porque los principios son los mismos: estar postura estática, estar varios minutos en la postura y usar elementos, ¿sí? Pero todo mal, porque los hacen poner a una persona. Esto es una clase hecha por una persona para que se siga en su casa, pero si ven una clase grupal de Yin Yoga, hay un montón de personas, no usan todos los elementos, se quedan 5 minutos, 3 minutos en una posición, a veces sin elementos porque no tienen mucho criterio para usar los elementos, y entonces ven a una persona con un montón de falencias de flexibilidad, de movilidad, de compensaciones, 3 minutos o 4 minutos en una posición que no tendría que estar. Entonces, yo digo, ¿por qué elegir algo que está mal hecho? Que es una imitación. El Vinyasa Flow es una imitación del Ashtanga Vinyasa Yoga, y lo hace cada uno a su criterio. Y esto es una imitación, principios mismos, estático, usar los elementos, pero mal. Y encima es mezclar filosofías, lo meridiano, el yin, el yang. Entonces, yo digo, estamos en la época de Kali Yuga, evidentemente. Estamos en la época de Kali Yuga. Si uno puede elegir el original, ¿por qué elegirías la copia? Si uno puede elegir aprender del método original, ¿por qué elegir aprender la copia? Eso es algo que yo no termino de entender. Y si vemos estas clases que decías, Fer, de varias personas haciendo Yin Yoga, ¿sí? Sí. Podemos ver también cómo utilizan estos elementos, pero no con un criterio, con el criterio adecuado. Los utilizan mal. En algunas clases incluso vimos que ponen un bolso debajo de un codo, debajo del pie. Es decir, si vas a usar elementos, úsalos bien, y para usarlos bien, apréndelos de personas que se entrenaron para saber utilizarlos de manera correcta. Apréndelos de personas que aprendieron con la fuente original, con la persona que ideó
que creó, que desarrolló, que difundió por el mundo el uso adecuado de estos elementos. Sí, porque realmente el maestro Iyengar, sí, ponía a las personas 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos en una posición, que eso es el origen de las posturas, pero no en esa forma, no en esa forma. Ahí vemos personas que están completamente, si uno lee la actitud corporal, como vencidas, ¿sí? Como cerradas, hasta con una actitud de depresión, porque tienen todo el pecho cerrado, todo el pecho cerrado, todo esto cerrado, el diafragma cerrado, las costillas cerradas, el plexo solar, ¿sí? Que es el asiento de las emociones, todo cerrado. El sistema Iyengar es todo distinto. En vez de poner a una persona en esa posición, que uno tiene que preguntarse cuál es la función de esa posición, es abrir las caderas, pero abrir las caderas no a costa de cerrar el pecho y de hacer que la columna se hiperextienda, no, se hiperflexione, no. Lo ponen en otra posición en la que le abra las caderas, pero al mismo tiempo tenga el tórax, el plexo solar, el centro de las emociones completamente abierto y no así cerrado. No así cerrado. Y en esa posición, lo dejan 5 minutos, mientras este hombre dice que habla del Dharma, es decir, hace reflexiones filosóficas, según él, y a la gente le transmite ese conocimiento que no son palabras de él, no son palabras extraídas de libros que tienen cierta sabiduría, sino son palabras que se le ocurren a él y que suenan quizás al oído agradable o bien, porque hay personas que están muy necesitadas y quizás que le hablen un poco de algo alentador les puede resultar elevador para su espíritu, ¿no? Y recién ahí salen de la posición. Entonces, nuestro consejo es que traten de buscar siempre las fuentes originales. Si quieren aprender algo, tratar de aprenderlo con la persona idónea y no dejarse engañar, porque recuerden que estamos en Kali Yuga. Y vamos a terminar este episodio leyendo una vez más dos párrafos de estos extractos del libro que se llama Mientras los dioses bailan, que se los recomiendo muchísimo, que dice que según el Linga Purana son los más bajos instintos los que estimulan a los hombres de Kali Yuga. Eligen preferentemente ideas falsas. Los libros sagrados no serán respetados. En la edad de Kali Yuga se propagan las falsas doctrinas y los escritos engañosos, y hombres viles que habrán adquirido un cierto saber sin tener las virtudes necesarias para su uso serán honrados como sabios. Y eso es lo que vemos en esta era, a la que podemos llamar también el New Age. Surgen diversos estilos de yoga, varios falsos gurúes que inventan su propio estilo. ¿Por qué ponerle un nombre nuevo a algo que ya existía? El uso de los elementos y la permanencia en la postura por un tiempo prolongado es el sistema que ideó BKS Iyengar. ¿Por qué cambiarle el nombre y ponerle Yin Yoga? ¿Por qué? ¿Para qué? Si ya existe el uso de los elementos y la permanencia en el tiempo. Lo inventó BKS Iyengar. ¿Para qué ponerle otro nombre, un nombre americano, y difundirlo de otra manera? Sí, y ponerle una filosofía distinta, disfrazarlo y engañar a la gente que atrás de esto existe una filosofía, un principio de equilibrios de energía, de trabajo sobre los elementos internos del cuerpo y de los meridianos y del tejido conectivo y del tejido de la fascia. Realmente habría que hablar con los profesionales de conocimiento anatómico, que son los médicos, ¿sí? Y decirles qué tiene que ver
si poner una persona como está este hombre acá a la derecha, que parece que tiene un cuerpo de rugbyer, que le iría mucho mejor otros elementos que sí usa Iyengar, si tiene que ver mucho con el tejido, si es positivo para el tejido conectivo, para la fascia, poner a las personas así tanto tiempo en esa posición tan incómoda y sin los soportes debidos. Y había que preguntarle a los expertos en trabajos de energía, ¿sí? Si estas posturas hechas como están trabajan sobre los tattvas, ¿sí? Sobre los elementos internos, o si hay que usar técnicas más profundas de visualizaciones, de mantras, de sonidos, de movimientos combinados con retenciones de aire para trabajar sobre los tattvas, ¿sí? O otras técnicas del yoga como el Kriya Yoga que se especifican y exclusivamente en el trabajo de los elementos, ¿sí? Entonces, tengamos cuidado, ¿sí? Tengamos cuidado de lo que se dice y de lo que se consume. Y les pedimos a los profesores de yoga y especialmente a los que dan profesorados, por favor sean responsables en lo que transmiten a las personas, no engañen a las personas, sean responsables. Traten de decir las cosas como son, no para vender más, sino para educar e informar a las personas. No contribuyan en la oscuridad de Kali Yuga, sino tratemos de dar luz a las personas. Los educadores hacen eso, tratan de educar, de dar luz a las demás personas y no de confundirlas y llevarlas hacia la oscuridad, porque recuerden que el yoga se trata de ir de la oscuridad hacia la luz. En los tiempos de Kali Yuga eso es muy difícil. Entonces, los profesores de yoga, quienes dicen ser profesores de yoga, tienen un trabajo importante, que es ayudar a las personas a moverse de la oscuridad hacia la luz. Pero para eso tienen que ser muy responsables y muy cuidadosos con lo que dicen, con lo que escriben y con lo que comentan a las personas. Por favor, no engañen a la gente, disfrazando de algo metafísico y algo cosmológico y algo muy espiritual y elevado, algo que es material y mundano. Esa es mi petición. Sí, pero eso lamentablemente va a ser muy difícil que suceda, porque para que estas personas que tienen un cierto conocimiento, pero lo usan para la idea o el lugar que ellos quieren ir, no practican yoga, el verdadero yoga. Porque si lo practicaran, porque son personas que hace mucho tiempo que dan profesorado de yoga, porque si realmente practicaran yoga, es decir, practican el yoga postural, porque si realmente practicaran el otro yoga, el yoga de la meditación, el yoga de la reflexión, el karma yoga, el yoga del servicio, si alguna vez se hubieran expuesto a un ashram y hecho trabajo espiritual, si meditaran todos los días en vez de estar haciendo estas cosas de colgarse en los columpios y mostrar de yoga todas estas cosas que para mí me parecen muy poco inteligentes, se hubieran purificado mentalmente y se hubieran purificado emocionalmente y si fueron engañados hubieran abierto los ojos. Y no hubieran abierto los ojos y no estarían enseñando esto, porque uno tiene que pasar por un proceso de purificación, pero ese proceso de purificación del cuerpo, de la mente, de las emociones, empieza a ocurrir cuando uno deja de jugar tanto con el cuerpo y empieza a trabajar sobre la mente y empieza a trabajar internamente sobre las energías y sobre los elementos y a purificarlos. Pero evidentemente esta gente, porque eso es lo que expresan sus profesorados, no llegaron todavía a esa etapa de apertura de conciencia, de abrir los ojos realmente y de darse cuenta de lo que, si siguen siendo engañados, despertar a ese engaño, y si están engañando,
dejar de hacerlo. Porque hay un punto, si uno practica yoga, que termina de purificarse y de limpiarse, y de su mente y de su boca y de su cuerpo salen todas cosas que tienen que ver con la verdad. Así es. Así que pues este es el último de los episodios sobre estilos de yoga. ¿El último? El último, no sé, sabemos. es decir, hay para mucho, pero bueno, digamos que estos son los principales, ¿no? Porque vimos los yogas dinámicos, ¿sí? La versión original, la versión New Age, perdón, y vimos los estáticos de BKS Iyengar, algo realmente poderoso, auténtico, verdadero, inteligentemente pensado, porque Iyengar fue una de las personas que sabía hacer este yoga dinámico. Hablando siempre desde lo postural. Sí, ¿no? de lo postural, son yogas posturales, pero bueno, reconozcamos la genialidad de ciertos estilos y creadores como fue este PKS Iyengar, que tuvo la inteligencia de salirse del yoga dinámico, que lo conocía porque tuvieron el mismo profesor que Pattabhi Joy, salió de eso y dijo que no, esto no lo puedo aplicar a Occidente, no lo puedo aplicar a gente de 30 años, no lo puedo aplicar a cuerpos de tanta dimensión, y optó por esto. Y no por esto que estamos viendo en pantalla. Optó por crear su sistema, ¿sí? Y esto es una imitación mala, engañosa, de lo que es el sistema de Iyengar, a mi criterio, ¿no? Y los que están viendo esto, practicantes de yoga, otras personas, lean los sutras de Patanjali, tampoco crean todo lo que nosotros decimos, lean los sutras de Patanjali y luego cuéntenos en los comentarios si en alguno de los sutras encuentran algo sobre el Vinyasa Flow, sobre el yoga terapéutico, en cuanto a muñecas, rodillas, caderas, cuello. Si encuentran algo de eso, no duden en ponerlo en los comentarios, lo vamos a leer, pero léanlos y fíjense si encuentran alguna relación entre los sutras de Patanjali y el Vinyasa Flow, el Yin Yoga, el uso de los elementos, el dolor de espalda, el dolor de cuello. Yo les vuelvo a decir, lo leí muchas veces y no encontré ningún sutra, nada que hablara de esto. Y si les interesan los sutras de Patanjali, les interesa un poco más algo que no tenga que ver solamente con el cuerpo, miren también nuestros videos de YouTube que hablan sobre la filosofía del yoga, el Samkhya, los sutras de Patanjali, para que puedan informarse un poco más de lo que hay detrás realmente del yoga, que no pasa solo por esto que propone el yoga moderno, que es meramente físico y postural, sino que pasa por otro lado, pasa más por la mente que por el cuerpo. Así que probablemente nos veamos en un próximo capítulo en el que vamos a ver probablemente otro estilo de yoga, más integral, que abarca todos los otros aspectos del yoga que no pasan solamente por el cuerpo, que es el yoga de la Vihar School of Yoga, el Satyananda Yoga, con el cual nos identificamos plenamente porque justamente abarca todos esos aspectos más sutiles, internos del yoga, que tienen que ver con el manejo de la energía, con el control de la mente, con el control de los sentidos, y eso sí que sale en los Yoga Sutras de Patanjali. Así que nos vemos la próxima vez y muchas gracias por su atención.